Bien, creo que ahora ya no tienen que estar, ya me tienen que estar escuchando tanto en Facebook como en YouTube. Ok, ahí estamos. Listo. Sí, muchísimas gracias. Sí, en Zoom sí teníamos sonido, pero era en las redes sociales donde no se estaba escuchando, pero ahora ya, igual si alguien me podría confirmar de los que ya están conectados en Facebook o en YouTube, les agradecería. Bien, como les decía, estamos en el contexto básicamente de lo que había acontecido antes con el gobernador Félix. Dejó al apóstol Pablo 2 años en la cárcel, eso lo vemos en el capítulo 24, y Festo heredó estos problemas, heredó al apóstol Pablo y el caso que él tenía. Y sin embargo, la diferencia que hizo Festo con Félix es que él sí intentó darle una solución a todo esto. Intentó dar una solución en base a tratar de congraciarse con los judíos y tratar de llegar a un acuerdo. Y el acuerdo era de que iba a llevar al apóstol Pablo a Jerusalén e iba a ser enjuiciado en Jerusalén sobre lo que le estaban acusando los judíos, y por lo tanto, eso iba a ser un juicio completamente sesgado, ¿verdad? Entonces Festo le estaba ofreciendo a Pablo que él iba a ser quien iba a presidir ese juicio, ¿verdad? Sabemos todos que el apóstol Pablo negó a ese acuerdo. ¿Por qué? Porque él ya sabía lo que estaba tramando los judíos, ya se le había anticipado el riesgo que iba a correr si él salía, porque en cualquier momento iba a ser emboscado por los judíos. Y entonces él se negó a esta decisión. Y la apelación, como les había comentado, presentaba ese tipo de dificultad para el gobernador para ver qué decisión iba a tomar. Porque así como lo vimos con Claudio Lisias, ustedes se recordarán que cuando Claudio Lisias manda a Pablo ante el gobernador Félix en ese momento, no lo manda solo así, sino que lo manda custodiado y lo manda también con una carta. ¿Se recuerdan de eso? Estaba en el capítulo 23. Lo manda con una carta haciéndole conocer quién era el acusado y el prisionero y por qué lo estaba llevando hacia él, en necesidad de saber cuál era la acusación y qué era lo que había cometido el apóstol Pablo. Entonces, esto de enviar un prisionero o llevar un caso ante una corte romana sin tener ninguna prueba, sin tener ninguna acusación, esto era muy peligroso, era algo que podía dejar muy mal visto al gobernador ante Roma, ante el imperio romano como tal. Si le sumamos a esto otras de las dificultades que tenía el gobernador Festo, era que él no dominaba, y se nota por lo que vamos a ir estudiando un poco más adelante, de que Festo estaba especializado en la ley romana, claramente, y no en situaciones teológicas. Por lo tanto, él no podía considerar eh, como válidas las acusaciones teológicas que estaban haciendo en contra del apóstol Pablo, porque básicamente no las entendía. Y eso lo podemos ver ya en el versículo 18 y vamos a llegar a ese versículo un poco más adelante, pero dice, ningún cargo que presentaron de los que yo sospechaba. Esto quiere decir que él no tenía el conocimiento completo acerca de las acusaciones que se le estaban haciendo al apóstol Pablo, porque eran básicamente en base a la teología de los judíos. A pesar de que no entendía las acusaciones, por lo tanto, si no entendía las acusaciones, ¿cómo lo iba a llevar hacia el César sin saber qué escribir en su informe, sin saber qué carta dar? Entonces, esto era algo que podía afectar mucho la reputación del gobernante. Sin embargo, ahora nos presentamos y nos presenta la narrativa del doctor Lucas hacia una nueva figura y que casualmente llega a tratar de dar una solución al problema, que es el rey Agripa. Y antes de empezar a leer los versículos 3 en adelante, quiero comentarles también quién es este rey Agripa, porque mucho se habla de que hay muchos Herodes en todo el Nuevo Testamento, desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y hasta este momento en Hechos 25, vemos muchos Herodes presentándose como reyes, como gobernadores también. Y básicamente Agripa viene a ser
Herodes Agripa II, ese era su nombre completo. ¿Tá? Y entonces esto funcionaba de la siguiente manera. Así como en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, Pilato era el gobernador y el rey era Herodes también. ¿Ok? Pero no podemos confundirnos, ¿verdad? No ese es el mismo Herodes. Herodes era más que todo como un linaje, podríamos decirlo, un título al cual pues un linaje estaba establecido a ser Herodes, ¿verdad? Y podemos ir haciendo una secuencia de todas las apariciones de los Herodes que están ocurriendo para que podamos entender muy bien el contexto en el que sucede este pasaje. Como les decía, este Herodes Agripa que nos presenta aquí el doctor Lucas es Herodes Agripa II y a su cónyuge es Berenice. Esto es lo que lo que estamos viendo en este capítulo. Y lo que sucede es que estas dos personas están llegando a saludar al nuevo gobernador Festo. Ahora bien, ¿quién fue el padre de este Herodes Agripa II? Herodes Agripa I fue el padre de él y fue muy conocido y básicamente lo redacta también el doctor Lucas, siendo uno de siendo el Herodes que mató a Santiago, siendo el Herodes que encarceló a Pedro, siendo el Herodes que murió en el capítulo 12 del libro de los Hechos, ¿verdad? Ustedes se recordarán que murió comido por gusanos por no haber dado la gloria a Dios. Es un suceso que está registrado aquí en el libro de los Hechos. ¿Y quién fue entonces el tío abuelo de Herodes Agripa II? Es Herodes Antipas. Y Herodes Antipas es mencionado en los evangelios. Y es el gobernante que ejecutó a Juan el Bautista. Lo podemos ver eso en Marcos capítulo 6, que también procuró la muerte de Jesús y que lo sometió a prueba, lo menospreció y lo escarneció, como vemos en Lucas capítulo 23. Y podemos encontrar también otro Herodes que es mencionado junto con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya que él gobernaba en esa época cuando Jesús nació y fue el que tomó la decisión, ¿verdad?, de matar a todos los primogénitos para tratar de hacer un esfuerzo por matar al recién nacido Rey, nuestro Señor Jesucristo. Y hasta aquí este resumen breve de todos los Herodes que son mencionados. Y aunque Herodes Agripa en este momento llega a Cesarea, él también tiene un trasfondo muy interesante y muy escandaloso también, porque llega con Berenice y Berenice es su cónyuge, pero al mismo tiempo que su cónyuge también es su hermana. Esto daba mucho que decir para el Imperio Romano. También era objeto de muchas habladurías, muchos chismes en toda Roma y por lo tanto, pues a pesar de que era un rey, pues también se hablaba mucho acerca de él. Sin embargo, también tenía mucho poder Herodes Agripa. Tenía tanto poder que él estaba encargado de todo el tesoro del pueblo, del templo, perdón. Estaba encargado del tesoro del templo y tenía derecho también de designar al sumo sacerdote. O sea que también estaba inmiscuido en todos los temas judíos, como podemos ver. Y este Herodes Agripa también era considerado por el Imperio Romano como un experto en los asuntos judíos. Entonces era la persona perfecta para tratar de sacar del apuro al emperador Festo, como podemos poder interpretar. Y Pablo también creía lo mismo de Agripa, porque en el capítulo 23, versículo 26, versículo 3, se dirige a él el apóstol Pablo y le dice, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Entonces era muy conocido que el rey Agripa dominaba todos estos temas. ¿Okay? Y Agripa, históricamente, participó, y esto está redactado en las cartas de Josefo, el historiador Josefo, que él trató de impedir la revuelta judía que fue ocurrida aproximadamente en el año 66 después de Cristo.
y fue considerado como un traidor por los judíos porque se puso del lado de los romanos y no de su pueblo judío. Y este mismo personaje que es presentado en el versículo 13, que quisiera que lo vayamos leyendo todos en la misma versión para que tengamos todos la misma versión, dice de la siguiente manera el versículo 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando de esta cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló a que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que se le custodiasen hasta que enviara yo al César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él dijo: mañana le oirás. ¿Qué podemos encontrar en este pasaje? Podemos observar, como les comenté en un inicio, lo que hace el gobernador Festo es exponerle a el rey Agripa cuál es el estatus actual del apóstol Pablo y lo que había ocurrido anteriormente con el apóstol Pablo. Al llegar a Cesarea, el rey Agripa, Festo vio una oportunidad muy interesante de requerir esa experiencia y el consejo que le pudiera dar el rey Agripa. Y otro punto muy interesante lo vemos en el versículo número 15, donde encontramos que el gobernador Festo ya se había dado cuenta de las intenciones del pueblo judío. Cuando dice, los ancianos de los judíos, ¿verdad? Y los principales sacerdotes pidiendo condenación contra el apóstol Pablo. Es muy diferente, ¿verdad, hermanos?, que la petición inicial que habían hecho los judíos en el versículo 3. ¿Se recuerdan? Esto lo vimos la semana pasada, donde los judíos decían, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén. Esa era la petición, una petición, como habíamos comentado, muy inocente, muy tranquila. Solo pedían que llevaran al apóstol Pablo a Jerusalén. Pero vemos que en el versículo 15 que Festo se había dado cuenta de esas intenciones. Las intenciones no eran llevar al apóstol Pablo a un juicio, tratar de arreglar las cosas, sino que lo que querían era un juicio, lo que querían era condenarlo. En el versículo 16, sigue diciendo, a esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores. ¿Esto ya había ocurrido antes, mis hermanos? Sí, claro que sí. Había ocurrido con el gobernador Félix. Ya había tenido delante a sus acusadores y eh, no pudieron presentarle ningún delito, no pudieron hacerle pruebas de ninguno de los delitos que le estaban acusando. Sin embargo, Festo lo que quería era cumplir con el deber de escuchar a ambas partes y tratar de tener un juicio justo. En el versículo 17 y 18 encontramos que Festo determina que él no conocía la causa por la que estaban eh, enjuiciando o que estaban tratando de amedrentar al apóstol Pablo. Él creía que era cualquier otra causa, quizás causas de la misma ley romana. Cuando dice,
Así que habiendo venido junto a ellos acá sin ninguna dilación, al siguiente día sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. ¿Qué pudo haber sospechado el gobernador Festo? Que el apóstol Pablo había cometido algún delito de la ley romana, o quizás era un ladrón, o quizás que era un estafador, o cualquier otra de los delitos que pudo haber cometido. Era algo que fuera específico de la ley romana. Pero vemos que no. El gobernador Festo lo que nos habla aquí es que él había supuesto que las graves acusaciones que le iban a llevar ante el tribunal eran graves violaciones contra la ley que él dominaba y del que tenía competencia. Pero el gobernador no tenía en cuenta que realmente no eran de ese tipo las acusaciones, sino que eran totalmente teológicas. Y tampoco sabía las consecuencias que podía llevar ese tipo de acusaciones. En versículo 19, ¿verdad? Estamos yendo un poco rápido porque realmente este es un repaso, mis hermanos, de lo que ya ha acontecido anteriormente. Vemos en el versículo 19, dice, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Qué declaración, ¿verdad, hermanos? Cuando dice de un cierto Jesús ya muerto, esto denota también la falta de conocimiento que tenía Festo acerca de lo que había ocurrido con nuestro Señor Jesucristo, pero también denota cuál es nuestra gran diferencia con, con el judaísmo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia principal del cristianismo con el judaísmo? Y es cómo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y cómo es que nuestro Señor Jesucristo es considerado el Mesías que murió y resucitó al tercer día y que esa es la piedra angular del Evangelio. Esa es la gran diferencia que existe con el judaísmo, mis hermanos, con aquellos que no aceptan que Jesús es el Mesías. Y porque estos son cosas que pues el mundo no puede entender y los que están fuera del cristianismo les parece locura, pero para nosotros es la convicción más grande que podemos tener y lo que nos lleva a la salvación, mis hermanos. Entonces, Festo no entendía estas cosas y no entendía las consecuencias de ignorar el sacrificio que hizo en nuestro Señor en la cruz. Entonces, otra cuestión muy interesante es que Festo, al enterarse que esto era totalmente de la ley judía, de cuestiones religiosas, él pudo haber presentado también una excusa muy clara para que él no pudiera no pudiera tener competencia de este caso, porque él realmente no tenía ninguna competencia en esto. Y ya había un precedente legal que él pudo haber utilizado para tratar ahí sí que de quitarse ese problema o de tratar de hacerse de la vista gorda, porque era muy similar la situación que había pasado el procónsul de Acaya, Galión. Ustedes se recuerdan en el capítulo 18, versículos 12 al 16 exactamente, donde Galión lo que hace es esquivar el problema y decir, bueno, si eso es algo de ustedes, de su ley, pues solvéntenlo ustedes. Les leo el versículo 15 del capítulo 18, cuando dice, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y es algo muy, muy sabio no querer tener competencia en todo, porque muchas veces por el mismo desconocimiento no se puede tener un juicio justo como lo estaba teniendo el gobernador Festo, porque no era una persona calificada para ese caso. Entonces, pudiendo haber actuado de esta forma, Pablo afirma una cuestión, que es
que Jesucristo está vivo. Eso debió desconcertar claramente a Festo y Festo no podía entender estas implicaciones porque ignoraba el contexto que había ocurrido con el Señor Jesucristo. En el versículo 20 y 21 sigue diciendo: yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Estos versículos 20 y 21, mis hermanos, vemos aquí la respuesta del apóstol Pablo ante la propuesta, que es una negación. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que no iba a tener ese juicio justo. Si es que llegaba al juicio, si es que aún estaba vivo para llegar al juicio en Jerusalén, porque ya sabemos que tenían preparada una celada, una emboscada para matarle, y además los judíos no habían presentado ninguna evidencia que pudiera obligar al apóstol Pablo a presentarse a otro juicio. ¿Okay? Y luego ahora vamos a ver a partir de este versículo cómo es que Festo expresa lo que realmente necesita del rey Agripa. Y lo que necesita de Agripa es que lo ayude a elaborar una acusación válida para Pablo. Porque no había ninguna acusación. Pablo era totalmente inocente de todos los cargos. Y requiere de Agripa que lo ayude a buscar una forma de acusarlo y que Roma valide esa acusación. En el versículo 22 hay una palabrita muy interesante que vamos a reflexionar también cuando lleguemos al capítulo 26, cuando dice: entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y le dijo: mañana le oirás. Aquí la palabra interesante que quiero resaltar es la palabra quisiera, que en la traducción al griego es la palabra volumai. Y esta palabra, su peculiaridad es que está en un tiempo imperfecto. Eso quiere decir, mis hermanos, que puede sugerir que el rey Agripa no simplemente quiere escuchar al apóstol Pablo, sino que ha querido escuchar al apóstol Pablo por mucho tiempo. Un dato muy interesante. ¿Por qué deseaba el rey Agripa escuchar al apóstol Pablo? Porque era la figura principal en ese entonces del cristianismo y él había querido escucharlo. El vocero principal del cristianismo, esta persona que había sido considerada embajador de Cristo, el rey Agripa quería escucharlo. Y aquí estamos en el versículo 23. Y del versículo 23 al 27 es básicamente un preámbulo de cuando el apóstol Pablo ya se dirige al rey Agripa. Entonces, siendo esto una antesala ante la defensa de Pablo ante Agripa, lo que estamos viendo son las circunstancias en las que el apóstol Pablo va a dar su defensa. Y quiero que pongamos mucha atención y nos imaginemos esta escena en donde el apóstol Pablo va y da su defensa. Vamos a estudiar entonces esta circunstancia en donde el apóstol Pablo va a dar su defensa. Del versículo 23 al 27. Dice de la siguiente manera: al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, mayormente ante ti,
oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Aquí vemos esta circunstancia en la que se está dando. Es una circunstancia, una escena muy interesante. Podemos ver aquí un gran contraste entre el versículo 23 y cuando llega el apóstol Pablo. En el versículo 23 vemos que llega el rey Agripa y Berenice con mucha pompa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que era una gran festividad, era un magnífico, un vistoso desfile que era, básicamente era para celebrar la llegada del rey Agripa y de su cónyuge. Estaban preparando un maravilloso desfile y eran acompañados por personalidades muy importantes, como por ejemplo los tribunos, como dice aquí. Entonces, ¿quiénes eran estos tribunos y los principales hombres de la ciudad? Básicamente eran estos comandantes, los comandantes de las legiones. Todos ellos acompañaban a Agripa y Berenice en una gran algarabía, en una gran festividad. ¿Y qué sucede después de esto? Una vez que ellos llegan y por mandato de Festo es traído el apóstol Pablo. Y podemos imaginar ese contraste, mis hermanos, de una gran festividad, una gran pompa, una ovación grandísima, llega el apóstol Pablo. ¿Y cómo era el apóstol Pablo? Ustedes se recordarán que se cree, ¿verdad? Se habla mucho de cómo era el apóstol Pablo físicamente. Y se cree que era pues pequeño, que tal vez tenía alguna parte de calvicie y que su físico no imponía mayor, no era tan imponente, ¿verdad, hermanos? Eso se piensa del apóstol Pablo, una persona humilde, sencilla, que no imponía tanto, como lo dice 2 Corintios, ¿verdad? 2 Corintios 10:10, donde dice, porque a la verdad, dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Mucho se hablaba del físico del apóstol Pablo, que no imponía mayor miedo o respeto. Y muchos pensaron, wow, ¿cómo este hombre es el causante de tanta controversia, de hacer traer inclusive a un rey hasta acá para escucharle? Se podía llegar a pensar cómo este hombre tan sencillo pudo haber causado un revuelo tan grande, ¿verdad? Y luego sigue diciendo del versículo 24 en adelante, encontramos que Festo admite ya con sinceridad cuál es el problema que él tenía. Y el problema, como lo podemos leer, es que él no había hallado ninguna cosa digna de muerte hacia el apóstol Pablo. Y que en el versículo 26, dice, y que no tiene cosa cierta que escribir a su Señor, y le ha traído ante vosotros, para que después de examinarle, él pueda tener que escribir en su carta. Esa era la intención, ese era el objetivo. Como él no tenía que escribirle, entonces, que requería algo que fuera coherente para culpar de algo, para tener alguna excusa para escribir a Roma y llevarlo ante el César. Porque si no, entonces el emperador Nerón en ese entonces iba a ver con muy malos ojos lo que las acciones y las decisiones que estaba tomando el emperador, y eso iba a dañar mucho la reputación del emperador que estaba, del gobernador Festo, que estaba empezando su mandato. Y para finalizar este capítulo, mis hermanos, para finalizar, quisiera enfatizar en una cuestión muy interesante, que es que el apóstol Pablo no estaba obligado realmente a asistir a esa
festividades, con esa pompa que habían recibido al rey Agripa. No estaba obligado a eso el apóstol Pablo. Pero aquí vemos un ejemplo interesante y valiente de una persona que no rechaza ninguna oportunidad para compartir el evangelio. El apóstol Pablo no estaba siendo acusado de nada, era inocente de todo. No estaba obligado a llegar ante el rey Agripa, pero vio en Agripa una oportunidad de compartir y de predicar el evangelio. Y nos muestra otro compromiso, otro ejemplo del compromiso que tenía el apóstol Pablo, de servir a nuestro Señor Jesucristo en cualquier circunstancia. Y también quisiera resaltar versículo 21, donde dice que mandó Festo que le custodiasen hasta que enviara yo al César. Seguimos viendo aquí ejemplos claros de cómo el Señor tiene cuidado de los suyos, como ya hemos hablado en muchas ocasiones. Y seguimos viendo cómo no permitió que el apóstol Pablo fuera, fuera muerto, fuera encarcelado injustamente y más que todo condenado injustamente, sino que lo mantuvo a salvo hasta ver cumplida la promesa de llegar a Roma. Amén. Y así es como terminamos el capítulo 25. Y ahora vamos a entrar al capítulo 26 y vamos a dar una breve introducción de esto y probablemente ya la próxima semana, por cuestión de tiempo, vamos a escuchar la defensa del apóstol Pablo y ya lo vamos a estudiar con mi hermano Julio. Así es que quiero que me acompañen a leer estos primeros 2 versículos del capítulo 26, donde se titula en la Reina Valera 60, Defensa de Pablo ante Agripa. Dice de la siguiente manera. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y le empieza hablando al rey Agripa. Me siento por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Bien, aquí podemos encontrar verdades interesantes en estos 2 pasajes, mis hermanos. Este es el inicio del testimonio del apóstol Pablo. Y vuelve a dar su testimonio, vuelve a dar su defensa de su fe en este capítulo 26. El rey Agripa empieza haciéndose cargo del proceso y le dice al apóstol Pablo que obviamente no hay acusadores, no hay acusaciones contra él. Entonces lo que puede hacer el rey Agripa es permitir que el apóstol Pablo hable por sí mismo. Y el apóstol Pablo hace una declaración muy interesante, porque le saluda cortésmente diciéndole, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya que defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. En el versículo 3 sigue diciendo, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Con paciencia. ¿Por qué habrá hecho énfasis el apóstol Pablo en la paciencia? Porque el objetivo que tenía el apóstol Pablo de llegar a defender su fe con el rey Agripa era ninguna otra que solamente hacer que el rey Agripa se convirtiera al cristianismo. Esa era la intención, completamente. En ningún momento era quedar bien con el rey Agripa, para nada. La intención de exponer su defensa y de solicitarle que le escuchara con paciencia era para persuadirlo y lograr que él se convenciera y se convirtiera al cristianismo. Esto lo podemos ver incluso más adelante en el capítulo 26, cuando responde el rey Agripa diciendo, por poco me persuades de ser cristiano. Eso lo veremos la próxima semana, pero lo que quiero enfatizar en esta introducción al capítulo es que el apóstol Pablo claramente se veía con un rol de embajador del cristianismo. Él se veía como una persona que
necesitaba compartir la palabra, que eran representante de Jesucristo ante el mundo. Y rogaba a las personas que escucharan el mensaje y que en base a lo que él presentaba, que se pudieran reconciliar con Dios. Ese era el objetivo del ministerio del apóstol Pablo. En pocas palabras, era el objetivo de reconciliar al mundo con Dios. Y quisiera repetirles ese pasaje de 2 Corintios 5, donde nos habla del ministerio de la reconciliación. Y quiero llegar al versículo 20 directamente, donde dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase en medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Ese era el objetivo del ministerio del apóstol Pablo. ¿Y por qué no? Nuestro objetivo también. Ver de qué forma ayudar a muchas personas que lo necesiten a reconciliarse con Dios. La humanidad necesita reconciliarse con Dios aún en nuestros tiempos. Y escribiendo el apóstol Pablo, estando en la cárcel de Roma, escribe en Efesios 6:20, se nombra un embajador, y aunque era un embajador en cadenas, dice, que con denuedo hablé de él como debo hablar. El apóstol Pablo estaba claro que a pesar de las circunstancias en las que pudiera estar, él se veía como un embajador y no le importaba esa circunstancia, no le importaba cómo él estaba, incluso llegaba a no importarle su propia vida con tal de que Jesucristo fuese exaltado. Recordamos esa mención que hace el apóstol Pablo en el capítulo 21, versículo 13, cuando habla de que entonces respondió y dijo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y en Filipenses 1:21, un pasaje muy, muy conocido, donde el apóstol Pablo nos presenta que para él era más importante la predicación de la palabra de Dios que inclusive su propia vida. Cuando él hace la declaración de que porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y como veremos durante el capítulo 26, la próxima semana, lo invito, mi hermano, a que no se pierda estos estudios, que los tenga muy presentes, que no se pierdan ninguna de las actividades de la iglesia, porque la próxima semana estaremos viendo en el capítulo 26 por lo menos dos partes de las que se compone, dos temas muy importantes que se hablan en el capítulo 26 durante el testimonio del apóstol Pablo, en donde se hace énfasis de la resurrección de Jesucristo, que demuestra que Jesucristo es el Mesías, y de cómo esa resurrección transformó la vida del apóstol Pablo, que es la prueba fiel de que Cristo es el Mesías y que Cristo resucitó al mostrársele al apóstol Pablo. Y es por eso, mis hermanos, que vamos a quedarnos en hasta el versículo 3. La próxima semana continuaremos con esto. Y los invito, como les repito, a no perderse ninguna de las actividades de la iglesia, las actividades que hay presenciales y las actividades virtuales. Pueden conectarse por Zoom o por las redes sociales. Y muchas gracias por conectarse en esta noche. Que el Señor les bendiga y los esperamos en todas las actividades de la iglesia. Bendiciones, mis hermanos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, hermanos. Que Gracias, hermano Josías. Buenas noches a todos. Amén. Bendiciones. Mensaje. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Buenas noches, hermano Josías.
De noche, hermanos. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno. Amén, amén.